y su relación. Las polémicas han sido muchísimas. Hay varios trabajos en preparación incluso. Yo estoy tutoreando una tesis de maestría trabajando el asunto que no daría para terminar. Solamente algunos tips que son importantes voy a mencionar. Y con una vieja frase de Milan Kundera, quien yo cito mucho por el arte de la consultoría, escribió ese libro que ha pasado a la historia. El arte del consultor es hacer que las cosas marchen bien sin estar formalmente a cargo. Y ese ha sido siempre uno de los puntos que hemos enseñado en esta batalla por enseñar derecho económico y derecho de la economía. Muchas veces, y he oído mucho a la profe Marta, reclamar más creatividad en el rol de los consultores. Yo sé que a veces se convierte en una tarea muy difícil, pero las tareas difíciles tienen la impronta de lo bello y de lo hermoso. Y el derecho, si a mí me dijeran hoy, que es con una de las ideas que quiero rescatar, cuál es la rama del derecho más dinámica de los últimos 10 años, yo no dudaría en decir que el derecho de la economía. Incluso antes de las grandes reformas que hemos acometido, incluso antes, y es lógico que sea así. Es lógico que sea así porque la economía supone un proceso social altamente dinámico y el derecho como tal así lo es. Entonces hay algunos elementos que yo quisiera rescatar del decreto 33, que tampoco voy a hacer una glosa ni mucho menos del asunto, pero algunos elementos que creo que son muy valiosos. Primero, la noción, y yo le llamo noción porque no es una definición ni es un concepto estrictamente desde el punto de vista epistemológico, digamos, la noción para dibujar los bordes de qué es un proyecto de desarrollo local alude a recursos, a esfuerzos, a acciones y pone una condicionante jurídica al final, algunos dicen que indeterminada o que con pocas posibilidades de generarle indicadores, que es lograr una transformación de la situación preexistente. Yo me afilio y me he afiliado siempre a la urgencia en materia de derecho de la economía. O sea, si hay una rama que debe ponderar determinados valores, y hace unos días el profesor Wicker se reeditó unos trabajos del profesor Wicker muy interesantes, dice que en materia de derecho económico hay metavalores que representan al ordenamiento jurídico en general, que son al final los grandes condicionantes de las innovaciones en el marco de la regulación del derecho de la economía, dicho en un lenguaje de mortales. Las urgencias que representan la asignación de recursos, el empleo, la distribución del ingreso, que son los grandes problemas que el Estado y un Estado como el nuestro tiene que enfrentar, va a generar o va a tener que forzar siempre a la técnica jurídica ortodoxa. O sea, nosotros no podemos, y es muy humilde lo que digo, nosotros no podemos ponernos en discusiones bizantinas ahora mismo en la economía sobre si esto va a ser una identidad, si es una personalidad. Yo creo que hay otras cosas que los consultores y los asesores, llamémoslo como nos llamemos, los abogados, donde me formé en bufetes colectivos, tenemos la obligación de atender en este tema. Y veámoslo. Fíjense que voy a zanjarlo, dije que una navaja camiana, lo voy a zanjar, veámoslo como una técnica para lograr el desarrollo. Fíjense que busqué otra cosa distinta a lo que dice. Y responde también a una pirámide que el decreto trata de posicionar, que es difícil, que es complicado, que las urgencias de los gobiernos, y adelanto aquí, estos son grandes sufridores los que están aquí, porque es muy complicado asesorar con urgencias. Porque el tiempo de la ciencia y el tiempo de la elucubración no es el tiempo de las necesidades de la gente. Y lo que mi colega me ha dicho aquí del nuevo derecho administrativo, al final se sintetiza en buscar la búsqueda, en buscar o materializar la búsqueda de la felicidad de la gente. Entonces, yo lo entiendo y filosóficamente así, y esa búsqueda de la felicidad lleva una serie de indicadores muy complicados en un escenario que no voy a argumentar porque todos lo conocemos. Entonces, esta tríada de posicionar estratégicamente los territorios, construir programas territoriales y que esos proyectos respondan a eso, ahora mismo no está en un lugar de confluencia feliz, si estuviéramos hablando de astrología. Pero también da la posibilidad a los consultores de un terreno fértil para asociar nuevas fórmulas de crear el derecho. Y es lo hermoso de esta profesión,
que escogimos. Y lo tenemos que ver todos como grandes retos profesionales. Aquí rescato una idea que la profe Marta decía hace unos años, cuando el nunca bien llorado, o bien llorado, el decreto, el paquete normativo aquel, que ella llamaba, yo recuerdo que el decreto era muy reglamentista, el paquete normativo, y ella decía, bueno, yo sé que voy a decir algo difícil, pero hay que buscar la creatividad ahora, en un decreto que decía prácticamente todo lo que había que hacer, sin decirlo, pero lo decía. Bueno, aquí se trata de eso, de buscar la creatividad en elementos muy puntuales que nosotros tenemos que desde el derecho convertirlos en que deje de ser parte de un discurso y sí de una práctica. Por eso decidí hablar de la innovación. Entonces, cuando uno habla de la innovación, hay que necesariamente unirlo. Ya hablé de las técnicas de transformación, aquí he cambiado el orden para poder ir más rápido. Técnica de transformación, hablé de la identificación y las estrategias de desarrollo. Cuando nosotros aplicamos una metodología que les voy a comentar y que les traje como primicia porque la estamos trabajando aceleradamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente para dictaminar desde el compliance del derecho de la economía algunos, o programas de cumplimiento, vamos a decirlo en un español más castizo, algunos de los proyectos de desarrollo local nos damos cuenta que la parte más débil precisamente era la parte jurídica y le buscamos una serie de indicadores, no solo por los clásicos problemas de la contratación, no solo por esos clásicos problemas, sino por la unión con la realidad que pretende transformar. Y uno ve una realidad tributaria, y mi corazón tributarista late por ahí, y me preocupa mucho, aclaro, para aprovechar aquí y no hablar más, que nosotros no podemos montar todos los estímulos en renuncias tributarias, en un país donde hay un déficit fiscal importante. O sea, fíjense que dije, no es renunciar a ello, es no aspirar a que esa técnica se cimente solamente en renuncias del presupuesto con un importante déficit, porque eso ni es realista, ni es sostenible a largo plazo. Hay fórmulas para crear, La deuda tributaria tiene que convertirse en una oportunidad y lo hemos intentado hacer en el sector público, con los ingresos no tributarios. Ya sabemos, por ahí andan, cómo diseñarlo mejor. Pero con el sector privado yo creo que puede convertirse en una especie de moneda de canje para emprender juntos, pero desde la comprensión que la deuda tributaria es una parte de un deber constitucional, que es el deber de contribuir. Y yo lo digo por la preocupación que noto en el gremio y en otros actores, que la renuncia tributaria es lo primero. Y yo no estoy abogando por los que le toca de la ONAT este asunto y de la administración tributaria y financiera en sentido general. Pero todos los consultores en ese programa de cumplimiento que estoy diciendo, las obligaciones tributarias son fundamentales. Entonces, la próxima. Los proyectos de desarrollo local nosotros tenemos que lograr en este proceso de asesoría, bueno, que generen una lógica de complementariedad. Y en este muestreo que hicimos del proyecto que debe concluir próximamente, uno se da cuenta que los proyectos mantienen los vicios que venían del sector estatal en un emprendimiento o en una inversión. O sea, si el proyecto está diseñado para lograr, puede estar diseñado para lograr una transformación tecnológica, y me centro en eso por la innovación. Cuando usted habla de innovación, usted puede hablar de la innovación rutinaria, usted puede hablar de la innovación disruptiva, que es la que más usted quiere, porque eso habla de un producto, un servicio nuevo, usted generalmente no tiene competidores, pero que genera mucho costo desarrollarla, porque lleva un porcentaje muy alto de inversión. Bien. En el caso de los proyectos de desarrollo local, su ductilidad permite lograr asociatividad entre varios sujetos que pueden complementarse en una lógica de cadena que se ha defendido muchas veces. Cuando usted muestrea los proyectos, y a mí me ha tocado una responsabilidad importante ahora que acabo de asumir, usted muestrea los proyectos de un territorio determinado, usted se da cuenta que esa no es la lógica que tiene el proyecto. Y lo otro es que los proyectos de desarrollo local no pueden ser constituidos a fondo perdido, estimados colegas. Y la lógica no lo dicen. Fíjense, nadie que le presente un proyecto a un consejo de administración municipal dice que es a fondo perdido. Pero cuando usted va al estudio de factibilidad, cosa que tenemos que revisar los juristas también, usted se da cuenta que no hay un mercado claro, no hay un comprador claro, no hay un producto final, los contratos que respaldan eso al final son prácticamente inexistentes. Entonces lo que le están pidiendo es que vote el dinero. Unamos esta reflexión al déficit fiscal y al financiamiento. El otro asunto, que yo creo que es un gran logro del decreto 33, creo que es lo que más voy a decir en relación a los proyectos, es la multiplicidad de fuentes de financiamiento que permite. Que es una bronca muchas de las realizaciones prácticas de eso. Bueno, es verdad, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. O
sea, para decirlo con toda claridad. Esa multiplicidad de fuentes de financiamiento necesita inteligencia. En el segundo simposio yo presenté un trabajo, producto también de una colaboración, sobre el apalancamiento jurídico, la cuestión jurídica del apalancamiento financiero. Yo creo que nosotros los juristas también debemos avanzar. El ministro pedía en diciembre del año pasado dar el salto en la asesoría jurídica y en la consultoría. Bueno, compañeros, nosotros tenemos que aprender a dictaminar contratos que reflejen el apalancamiento, más allá de la lógica formal de los elementos formales del contrato. Aquí la profe Marta hablará y Ivonne de eso mañana. Pero cuando usted lo revisa, nuestras necesidades financieras requieren también de ingeniería jurídica distinta en materia contractual, en materia de entender mejor esas fuentes de financiamiento. Algunas, como los capitales semilla, como los capitales ángeles, que tendremos que aplicar la administración, algunas reglas que son necesarias, porque Cuba no es un país cualquiera, ni está sometida a relaciones estándares. Otro de los elementos de los juristas no se nos puede perder de vista, porque si no hacemos análisis abstractos que hacen que fracasen las normas y las políticas. Lo otro es la cooperación. Yo no voy a hablar porque aquí se ha hablado de cooperación, pero el proyecto permite, la figura del proyecto de desarrollo local permite estimular esa cooperación entre actores. Digamos que es una figura polémica pero dialogante, con muchos sujetos. ¿Se ha utilizado en esa ductilidad? Yo creo que no. ¿Qué ha faltado? Yo creo que capacitación y entender también las potencialidades y los límites que tiene la figura. Nosotros tenemos que dirigirlo hacia la transformación tecnológica. Eso, Ivonne, no es una realidad. O sea, yo lo digo por mi territorio. Usted mira y dice, bueno, toda esta financiación de verdad me permitió superar el referente medio de la técnica media sobre esta actividad económica. No es verdad. No es verdad. Y usted ve diversos proyectos agrícolas, para decir la verdad con su nombre, que no incluyen ni sistema de riego, ni fertilizantes, ni los elementos que deciden hoy el ciclo agrícola. Entonces, bueno, pero ¿qué usted ha hecho ahí? Y eso pasa todos los días por las manos de consultores que ayudamos, que presentamos o que dictaminamos que eso es correcto y que finalmente se va a gastar el dinero público, que es el dinero de todos y todas, para ponerle el enfoque correspondiente. Y el derecho empresarial viene a ser, yo creo que también un gran actor en este mapa que el proyecto desarrolla. No es una panacea lo que estoy hablando, pero es un mapa de oportunidades, que yo creo que hace 10 años, profe Marta, aquí no se hablaba de eso, ni podíamos hablar en esos términos. La próxima. Nosotros le decimos a esto un ciclo a experimentar. Todo el mundo habla de exportar, pero pocos hablan de mercados. Entonces yo sé que la gente del Ministerio de Economía que ha trabajado y trabaja son los grandes dolientes de este tema. Todo el mundo cuando quiere financiamiento le dice, pero yo voy a exportar. Usted le dice, bueno, dime el estudio de mercado, dime las barreras arancelarias, cómo están las cadenas globales de valor, cómo usted va a subir en la cadena global. No, nadie hace esas preguntas, ni nadie tiene esa respuesta, y muchos ni saben o lo ignoran. Entonces no es posible pensar que vamos a tener vocación exportadora si usted no conoce cuál es la cadena global de distribución del café. Por poner un ejemplo que está caliente, que estamos discutiendo intensamente en el territorio. Usted no puede aspirar a ser la torrefactora porque Brasil es el mayor productor, porque lo va a hacer siempre, porque Colombia lo va a hacer siempre. Su nicho de mercado es otro, más vinculado al derecho marcario y a otros elementos de origen, denominación de origen y otros segmentos de mercado muy específicos. Entonces eso tampoco usted lo ve a la hora de abordar la exportación. El otro tema que yo creo que los compañeros que están en la tarea dura, difícil, que nosotros los compadecemos y los acompañamos, de la redacción de normas muy complicadas, tiene que ver con el reaprovisionamiento de los sujetos públicos, sobre todo en la economía. Yo creo que la fórmula tiene que trascender el tema de si damos el área, damos más, damos menos o el resto. O sea, eso es una parte del problema. Pero no puede ser ese el ciclo. Nosotros hemos experimentado allá por la Universidad de Oriente, en varias localidades del oriente del país, hay empresas estatales que nunca han tenido un modelo de negocio. Usted le monta el modelo Canvas y ni idea tienen de cómo hacerlo ni el resto. Entonces, ¿cómo usted espera reaprovisionarse? ¿Cómo usted espera que su contratación sea cumplida? ¿Cómo usted espera las obligaciones que usted asume cumplirlas? Y todo eso trasciende al contrato. Lo que pasa es que no podemos llevar una visión formalista del asunto del contrato, pues nos vamos a meter, ministro, 10 seminarios hablando de los problemas del contrato y no se va a resolver. Entonces, el último de los temas que sí quería compartir, porque es resultado también de investigaciones que estamos haciendo de conjunto con la gente de economía, tiene que ver con la pluralidad monetaria. Todo el mundo la llora, pero nosotros hemos encontrado algunas investigaciones, sobre todo de profesores franceses, que se convierten en una ventaja. No en todos los casos, obviamente,
Pero hay que estudiar, aprender y aportarle a los decisores algunos elementos. ¿Qué estamos diciendo? Que el régimen de pluralidad monetaria puede convertirse en un incentivo selectivo positivo para los proyectos de desarrollo locales en algunas áreas muy específicas como la agricultura, siempre que se financien iniciativas de desarrollo como la china o la vietnamita que dan créditos a largo plazo y blando. Hay que sacar números. Los juristas tenemos que estar ahí con los que sacan números. Pero fíjense, lo que todo el mundo dice que un problema, la pluralidad, se convierte, calculamos la fórmula de Parés y había índices de rentabilidad positivos a partir de la propia pluralidad monetaria. ¿Es para toda la economía? Hombre, no. Pero sí hay un camino a transitar. O sea, no nos podemos sentir derrotados. Es el sentido también de esta... El tema de la innovación ya lo dije, y aquí hay un especialista en el tema que hablará del asunto. El apalancamiento lo dije. Y la adaptación a nichos de mercado es vital. Pero para eso hacen falta estrategias de desarrollo reales desde los municipios. O sea, un municipio agrícola, profesora Marta, no puede estar aspirando a ser un municipio que aporte a los servicios. Y cuando usted mira la cartera de proyectos de desarrollo local, entonces aporta a los servicios. Dice, pero que usted va a construir con 40 proyectos de desarrollo local destinados a la construcción. Y aquí no hay constructores. ¿Qué cosa es esto? O sea, ese nivel de que no supera lo jurídico, fíjense. O sea, esto tiene un trasfondo jurídico, pero tiene un trasfondo de formas y modos de actuación y de supervivir en las normas nuevas, comportamientos viejos, que es lo que más nos encanta hacer desde todos los roles, porque aquí, como dicen los católicos, yo no lo soy, pero lo respeto, el que no ha pecado nunca, que tire la primera piedra. Todo el mundo se ha superpuesto en el asunto. La próxima. Entonces hay algunos elementos que yo creo que la administración y que nosotros tenemos que trabajar, no normativamente ab initio, sino empezar en algunos experimentos. El estímulo no voy a hablar aquí porque aquí se ha hablado del estímulo. Yo creo que la noción de gobernanza nos puede servir mucho. Ajustándola, porque también he visto unas nociones de gobernanza y usted dice, bueno, ven acá, ¿y eso cómo va a entrar a Cuba? ¿Cómo se come eso? O sea, eso no es posible aplicarlo, corta y pega a nuestra realidad. Además tiene que tener nuestra impronta este tipo de instituciones, pero nos puede ayudar mucho. Yo aquí subrayo la gobernanza tributaria multinivel. ¿Por qué? Porque nos permite salirnos de la lógica de renuncia tributaria y nos permite que la administración tributaria se convierta en un rol más amigable hacia el contribuyente y lo incentive a desarrollar ciertas actividades o conductas que son importantes para el equilibrio macroeconómico del país en un escenario que hay que equilibrar macroeconómicamente este país por la derecha o por la izquierda, pero hay que equilibrarlo. Entonces nosotros necesitamos ese tipo. Y lo otro, Ivonne, que es el gran talón de Aquiles de los proyectos, es la medición de impacto. Usted llega a un consejo de administración, como he tenido que llegar yo en este rol, bueno, ven acá, usted ha financiado 30 millones de este tema. ¿Cuánto ha transformado? Primera pancarta, esto se hizo para transformar una realidad preexistente. No, lo que le ha embarcado, porque ha enterrado millones ahí en obras de infraestructura que se convierten en parte del índice de formación de capital bruto, que no se creó ni la tasa de alta de inversiones. Entonces, muy complicado el asunto, lo que ha generado un gasto al presupuesto y ha contribuido a desequilibrar. Lo del ordenamiento jurídico útil ya lo dije. Esto no es para explicarlo porque esto forma parte de un resultado. Esto es la parte de marketing científico. Tiene que ver con este mecanismo esta metodología que hemos estado probando, testeando desde la universidad, que cogemos el proyecto de desarrollo local, lo llevamos a un gráfico de este tipo y él le va diciendo a partir de la similitud o no con los puntos preestablecidos cuán mal está o cuán solamente es una muestra de un proyecto de desarrollo local para que ustedes vean dónde está la cosa. La próxima, miren el compliance legal para que usted vea en la parte mercantil, laboral, comercial, lo lejos que está de la figura a partir de incumplimiento de todo lo que se va a decir aquí y de lo que se puede decir del resto. Pero esto tiene que ser, esto no es para que los científicos nos demos, pues nos sintamos importantes. Esto tiene que convertirse en una herramienta dúctil, que es para lo que lo estamos trabajando, para los decisores, para que sepan hasta dónde cortarlo. A mí me gusta mucho la figura de la incubadora de proyectos de desarrollo local. Me parece que en algún momento que hagamos un balance de esto, tendremos que avanzar hacia eso. Yo creo que sí, que experimentándolo, hay que tener una incubadora que nos permita, profesora Marta, cortar en determinados momentos, porque los proyectos significan una apuesta y un riesgo.
y en determinado momento, y la incubadora le permite a usted renunciar a la identidad y, claro, y tener, yo lo veo desde el punto de vista también financiero y desde el punto de vista del tráfico, que le permite a usted comprometer menos obligaciones a partir de la figura de la incubadora. Pero si me preguntan, ¿había que empezar con la incubadora, profe Marte? Yo diría que no, que había que empezar de la manera que empezamos, para tener la versión y la concreción que tenemos hoy y por lo menos el norte de lo que queremos hacer para avanzar a un segundo escalón. El vaso lo veo medio lleno. La próxima. Entonces, esto nos debe llevar, esta figura ya en un segundo escalón, a una armonización jurídico-económica, en un matrimonio ahí complejo, pero tenemos que seguir casados hasta el fin de los tiempos, no hay de otra en esta rama. Y una gobernanza multinivel con arreglos. ¿Por qué? Porque no obvio las relaciones nación-provincia, provincia-municipio, municipio-nación en el tejido económico. En definición hoy en muchas áreas complejas como el propio sistema empresarial. Pero tiene que ser una gobernanza por arreglo, porque lo que no puede ser es que al final estemos autorizando un número de actividades, por ejemplo, en ciertos sujetos que no se corresponden con la estrategia de desarrollo municipal de un determinado lugar, porque nos ha pasado también. Ustedes me dirán, eso era un riesgo del proceso. Yo sé que los compañeros que empezaron sabían que era un riesgo que habíamos que asumir, porque toda vez que el 70% de los sujetos fueron reconversión, por tanto, la mesa estaba servida. A lo que ahora tenemos que ir a un proceso de que las estrategias provinciales y municipales ajusten desde estas técnicas administrativas y desde otras que tendremos que crear en Cuba, o por lo menos modificar desde Cuba, vamos a dejarlo ahí, cómo conducir este proceso. La próxima. Esto es solo un horizonte, que he puesto los ejemplos. Si usted va a hacer un proyecto que va a impactar la industria, es imposible que usted no hable de materias primas, de tecnología, de mercado. Son algunos filtros que ponemos ejemplos para que comprendamos, igual que en relación a los fondos. O sea, usted llega y todo el mundo quiere el 1%, ¿no? Todo el mundo. Entonces, si el 1% es finito, esto es una proporción de 1/0, no está definido. O sea, si usted lo que me está pidiendo es el límite. Cualquier matemático se lo diría. Porque si el 1% es finito y todo el mundo quiere financiarse del 1% con un déficit presupuestario que es público, es enorme, es lo que estamos apostando a una estrategia fallida. Entonces, la ductilidad de vías para financiarnos es responsabilidad de todos los que estamos aquí. O sea, no es solo nuestra, pero nosotros somos un rol importante en ese asunto. Y en materia agrícola, yo creo que aquí se ha hablado, el profe José Luis Rodríguez en una conversación me insistía mucho, me decía, nosotros tenemos que lograr reprimarizar el discurso en este país. O sea, reprimarizar significa que nosotros también tenemos que mirar desde el derecho a la economía con mejor cariño el tema agrícola. Y no es solo exigir que produzcan más, sino revisar un grupo de variables que pueden ayudar a eso, Yo pongo el ejemplo de siempre. La agricultura cuando se tecnificó en este país no se tecnificó ella sola. Eso no es verdad. Fue un esfuerzo de toda una sociedad organizada para tecnificarla, con mano de obra, pero con muchas otras cosas. Entonces, no pretendamos que la agricultura sola se levante sin ningún tipo de apoyo. Y ahí hay, desde el sector jurídico, un montonzón de cosas que podemos hacer. Solamente lo señalo en materia del resto. La próxima. Entonces, ¿cuál sería el final? Bueno, las conclusiones del proyecto de desarrollo que yo también, el proyecto de investigación, que yo aprovecho para darle promoción, por eso lo pongo aquí, ¿no? Y esto es un resultado. Avanzar depende de encontrar fórmulas para cada propósito. No podemos, en la cultura del enlatado del derecho de la economía, nosotros tenemos que renunciar a eso, de que es una fórmula y todo el mundo entra por allí, y las consultas constantes, porque todo el mundo quiere que en la fórmula caiga todas las realidades que aparecen. Y lo lindo, lo hermoso, lo verdaderamente impactante del derecho es su interpretación, más allá de la frase napoleónica. Definir segmentos de mercado, modelos de negocios que rindan utilidades para los gestores. Subrayo una cosa que Ahmed dijo y que no voy a dejar por dicha. Nosotros tenemos que lograr que en esta actividad de consultoría, cuando trabajemos con los actores privados, la prosperidad tenga que ser de ellos, pero del país. O sea, y eso es importante a la hora de usted ser asesor y consultor jurídico. Si usted va a recibir dividendos y ganancias, pero esas ganancias tienen que ser congruentes con la felicidad y la prosperidad de todos. Si no, aunque sean legales, son inaceptables, para decirlo con toda claridad. El día que esas ganancias sean inaceptables para un modelo que tiende a la justicia del resto, profesora Wicker lo dejó bien claro, para eso está exactamente la finalidad del derecho económico. ¿Y cómo se expresa esa felicidad de todos y esa prosperidad de todos? Bueno, con objetivos macroeconómicos que el país ha definido y que cabemos todos.
a partir de la prosperidad y el desarrollo para todos. Eso es importantísimo. O sea, cuando usted desarrolle una actividad, sea en el sector estatal, que se ve más claro por las reglas que tiene, pero en el sector privado o en conjunción de ambos, y yo aprovecho para decir que la cooperación público-privada necesita también bases epistemológicas bien claras y concisas, porque lanzarnos con la iglesia hemos topado, como dicen los españoles. Entonces, el asunto es que esa prosperidad sea para todos, que es la base del artículo 1 constitucional y que es la base también de los documentos que entre todos los cubanos nos hemos dado. Muchas gracias. Entonces, pidiéndole disculpas por el minuto y medio de los 20 minutos, le doy la palabra al primero de los trabajos que va a abordar los retos para el desempeño profesional de los asesores jurídicos en Cuba, de Magela Vázquez Heredia. Bien, buenas tardes. Yo quería agradecer a la Unión Nacional de Juristas de Cuba y a todas aquellas instituciones que hicieron posible este evento y que logran que se intercambie entre todos los profesionales del derecho, como en el día de hoy estamos haciendo aquí. La labor de asesoría jurídica, yo no vengo a justificar, se han hablado muchísimos temas, se ha hablado del desempeño del asesor, de los dictámenes que hace el asesor, pero yo no quisiera justificar esa labor, pero hoy voy a tratar algunos temas de los cuales considero que son retos para el desempeño profesional de los asesores jurídicos en Cuba sin tratar de justificar su trabajo. La labor de asesoría jurídica va ganando en complejidad en la medida que se incrementan la amplia gama de tareas y funciones que hoy desempeña el asesor jurídico, el auge y diversidad que tienen los nuevos actores en la economía y las transformaciones que en el orden económico, político, social, científico, tecnológico, ambiental, cultural, por las que está atravesando no solo nuestro país, sino también el mundo en sentido general. La creciente complejidad que hoy tiene la legislación, los cambios en la práctica del derecho, las demandas, las altas demandas en los servicios legales, ha devenido con nuevos retos o desafíos que dificultan o también puede decirse que afectan el desempeño profesional del asesor jurídico. El desempeño profesional como término ha sido abordado desde muchas disciplinas. Se puede decir que desde la psicología, la sociología, la pedagogía y desde el derecho, sobre todo en el marco del derecho laboral. Sobre todo en el marco de los autores de la pedagogía y la educación avanzada, el desempeño profesional es un término que se utiliza mucho para hablar de competencias, habilidades, cualidades, actitudes, modos de actuación, tareas que debe ejecutar determinada persona. En el caso específico del asesor jurídico, todos conocemos la resolución 41 del 2018, donde habla la gran cantidad de funciones que tiene que cumplir el asesor jurídico y todas las prioridades de trabajo que además debemos tener en cuenta, además de las funciones que realizamos. Eso complejiza hoy la labor del asesor jurídico y hace o deviene la necesidad que tenemos de estar cada vez más especializados en disímiles ramas del derecho, que ya no solo son el marco de las ramas del derecho de asesoría jurídica, como todos conocemos cuando estudiamos la carrera, como el económico, el financiero, el mercantil, el marítimo, el laboral y el ambiental. Ya el marco del asesoramiento también se va a las ramas de lo civil, de lo administrativo, y entonces el asesor jurídico requiere de una actualización constante, una preparación continua, y eso deviene también en el encenderle el bombillito a las administraciones, al empleador, porque él tiene por obligación de dedicarse a la preparación y capacitación de todos sus, y el asesor jurídico, como es lógico, pertenece a una determinada unidad organizativa. El desempeño profesional hoy, en el marco del asesoramiento jurídico, habla sobre un proceso amplio, dinámico, que abarca factores que abarcan modos de actuación, actividades que desarrollan los modos de actuación, abarca existen factores que inciden en ese desempeño profesional del asesor jurídico y que el asesor jurídico debe desarrollar actividades que, en primer lugar, logren el cumplimiento de la misión y funciones de la unidad organizativa que está asesorando y que estén todas ellas en concordancia con el principio de legalidad socialista. Hace que el asesor jurídico como que se sienta a veces un poco presionado porque todas esas actividades devenidas del desempeño profesional tienen que ser con eficacia, con eficiencia, con efectividad, con prontitud, con rapidez. Entonces hace que este asesor jurídico, dentro de los factores que tienen, que propician ese desempeño profesional, esté el afectivo,
el cognitivo, el organizacional, y en el marco de lo afectivo está en esa significación, motivación que tiene ese asesor jurídico para desempeñar su labor y para lograr con responsabilidad su función específica. En el marco cognitivo, todas aquellas valores, actitudes, conocimientos, instrucciones que haya obtenido en el transcurso de la carrera o que haya adquirido en educación posgraduada, ya sea por superación profesional o por formación académica en todas las formas organizativas que existen, o que se la haya autogestionado o que la unidad organizativa a la cual la asesora le haya gestionado ese nivel de preparación. Y en el ámbito organizacional, todo lo relacionado con el ámbito y el lugar donde él se desenvuelve y las condiciones de infraestructura y tecnológicas que él tiene para desarrollar esta labor de asesoramiento jurídico. Dentro de los modos de actuación o tareas o actividades que desarrolla el asesor jurídico, como todos conocemos, están las de diagnosticar, asesorar, dictaminar, elaborar, argumentar, interpretar. Existen muchas derivadas en muchos artículos científicos que se estudiaron para el desarrollo de esta investigación. Pero todas ellas se ven afectadas, limitadas o dificultadas por los retos, por lo que hoy está atravesando esta especialidad del derecho. Y quisiera comentar algunos de ellos, no citarlos todos, pero sí algunos. En primer lugar, el impacto que hoy tiene la labor de asesoría jurídica, impacto y a la vez poco posicionamiento, se pudiera decir, en las redes sociales. Muchos ven y dicen, no, pero mi actividad solamente es para la institución que yo estoy asesorando. Y entonces, ¿por qué yo voy a tener un impacto en las redes sociales si eso es solo trabajo neto de mi institución? Sin embargo, hoy requiere más la población de asesoramiento, de conocimiento, de esa cultura jurídica, esa prevención que hablaba la profesora, y esos espacios digitales y de redes sociales debemos ganarlo. Muchas de estas cosas están en el reglamento de la unidad organizativa y no nos los permiten hacer, pero sin embargo sobre el marco de la responsabilidad social o responsabilidad empresarial que esa unidad organizativa debe realizar, pues también debe desarrollar actividades de cultura jurídica para con la población. Bueno, así consideramos. También tenemos como reto fundamental estar a tono o apoyar con todo el cronograma legislativo por el cual se está atravesando hoy nuestro país. También tenemos como reto fundamental los cambios científicos, los avances científico-tecnológicos y tratar de digitalizar todos los procesos de trabajo, todos los protocolos, los registros. Existen muchos lugares hoy que los asesores jurídicos ni siquiera tienen computadoras para trabajar, que todo lo que tienen que hacer lo hacen con sus esfuerzos personales, desde sus objetos personales, de su vivienda, de su casa, y sin embargo no tienen papel para imprimir la labor, el dictamen, no tienen lugar, no tienen acceso a la legislación actualizada, y eso dificulta el trabajo. Ahora mismo muchísima gente escriben, profe, ya vio la 111, ahora es hasta 5.000 el pago en efectivo. Eso, el que tiene las redes, el que tiene acceso, pero existen asesores jurídicos hoy que ni siquiera tienen un teléfono, no tienen acceso a la Gaceta, o no tienen la Gaceta impresa, las escaseces de papel que hay en estos momentos. Entonces existen muchísimas dificultades que apañan o afectan o dificultan la labor del asesor jurídico, a pesar de que el asesor jurídico cumple, valga la redundancia, una amplia gama de tareas y funciones. Sobre la base del tiempo y de que déjenme concluir con una frase de nuestro presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que citó en el 9º Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba del pasado año, en el 2022, que dice así: hemos discutido sobre la importancia de la asesoría jurídica, el papel del contrato, el derecho económico y financiero y el derecho mercantil en los procesos económicos, otros temas referidos a la creación normativa, a la importancia de llegar a los municipios, de hacer más transparentes y participativos los procesos de creación y todo lo relacionado con el derecho en la gestión de gobierno. Hablan de una implicación profunda y aportadora en el mejoramiento de la sociedad, que solo es posible en un Estado socialista de derecho. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Magela porque también esto forma parte de las condicionantes en que todos, yo veía en la medida que ella iba explicando cómo asentían positivamente. Aquí el dolor de uno es el sentir de varios, pero también agradecemos también, recordemos algo importante, o sea, un problema a la vez. Cuando hay una complejidad tan grande, hay cosas que sí podemos ir haciendo y que no riñe lo que ha dicho Magela, porque lo dijo al inicio, con el resto. Por tanto, el reto de los consultores y asesores es muy grande. El país espera muchas cosas
de nosotros, sobre todo nuestra preparación. Y en ese sentido, pues le doy la palabra a Abelino Carlos García Díaz, quien va a abordar el tema de los principales retos jurídicos en otra de las áreas muy importantes, el asesoramiento a los gobiernos provinciales, que es un elemento interesante. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. Gracias al comité organizador, a la Unión de Juristas. Bueno, debemos iniciar nuestra intervención refiriéndonos a que el perfeccionamiento y dinámica ininterrumpida que ha tenido todo el proceso de los órganos locales del Poder Popular, desde su surgimiento o génesis en el año 1974, luego fue refrendado en la Constitución del año 76. Bueno, recientemente, a través de la Constitución del 2019, se refrendó la nueva estructura de los gobiernos provinciales del Poder Popular. Y como paso previo se extinguieron las asambleas provinciales y los consejos de la administración provincial. Y se conformó el gobierno provincial a partir de la toma de posesión del gobernador, vicegobernador y conformación de los consejos provinciales. Esto fue el 8 de febrero de 2020. O sea, nos estamos refiriendo a un ente orgánico conformado por dos órganos, un órgano unipersonal, que es el gobernador, y un órgano colegiado y deliberativo, que es el Consejo Provincial. Esto trae consigo que ese gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo en la provincia y ejecuta en todo momento decisiones que son adoptadas por los órganos estatales y no requiere para adoptar ese tipo de decisiones ningún tipo de decisión previa, al ser un órgano unipersonal. Es decir, esta configuración de estos órganos difiere a la que existía anteriormente, en el caso de las asambleas provinciales y del Consejo de la Administración, a través de ese presidente que ejecutaba a diario dos funciones, como ser presidente de la Asamblea Provincial y de su Consejo de la Administración. Esto también nos trae retos a la prestación del asesoramiento jurídico, que incide directamente, pues, como mencionaba anteriormente, el gobernador efectúa actos de dirección sin requerir necesariamente la aprobación previa de otros órganos. Me referiré sintéticamente a tres cuestiones que ejecuta el gobernador. Organiza y dirige la administración provincial, representa al gobierno provincial del Poder Popular y por ende al Estado en el territorio, y no asume ni interfiere o no debe asumir ni interferir en lo que por la Constitución y las leyes le corresponde a los municipios. Es decir, el respeto a la autonomía municipal. ¿Quiénes asisten al gobernador? La entidad administrativa, que la asesoría jurídica entra desde esta entidad administrativa, la Secretaría del Gobierno Provincial y las comisiones o grupos temporales de trabajo, que también la asesoría jurídica o el equipo de asesoría jurídica asesora, valga la redundancia, a la Secretaría en su labor de asistir al gobernador y al Consejo Provincial y a las comisiones o grupos temporales de trabajo que se crean para una cuestión específica. Nos podemos referir rápidamente a varios asuntos o trámites que son múltiples y son de conocimiento en este tipo de estructura, que otros asesores jurídicos no conocen ni pueden tener conocimiento. Ejemplo, la ejecución de los movimientos organizativos, la creación, la fusión, la extinción de las entidades, que ahora estamos en un proceso con esta nueva estructura, las reclamaciones disciplinarias y por responsabilidad material a través de los recursos de apelación, procedimientos de revisión y recursos de reforma.
la aprobación de bajas de vehículos, plantillas de unidades presupuestadas, donativos puntuales, lo que se refería anteriormente el Reinier, reclamaciones contra actos adoptados por autoridades que se subordinan, que contravengan lo que está establecido por la Constitución y las leyes que está establecido en la Constitución y después en la Ley 138 de Organización y Funcionamiento de los Gobiernos Provinciales del Poder Popular. Y también los intereses de la localidad. Entonces, cuando nos referimos a los principales retos, debemos esencialmente, algo que mi estimado colega y amigo Reinier refería, una frase, blindar el asesoramiento jurídico en estas estructuras, o sea, proteger desde la asesoría los pronunciamientos del gobernador y del Consejo Provincial. Es decir, dotar a los gobiernos locales de un sistema de asesoramiento jurídico articulado y coherente. Aquí se ha hablado mucho, la profesora Marta Moreno, en su intervención se refería a la especialización y ya otros compañeros se han referido. Hay que garantizar esa especialización por todos los asuntos, porque había un colega que me decía, no, en los gobiernos nada más se ve administrativo. No, eso es un error. Penal, civil, administrativo, económico, ambiental, de todo un poco, señores. Los especialistas también se ha hablado suficientes en número, es decir, esos especialistas de esos departamentos, porque ahora como parte de la nueva estructura, el asesoramiento jurídico esencialmente se prestaba a través de las consultorías de cada uno de los territorios, pero aquí a través del decreto 69 como parte de la estructura se crean los departamentos independientes y las sesiones independientes de asesoría jurídica. Eso es un reto, porque anteriormente se perfilar el asesoramiento jurídico sustentado en lo que al respecto regulan las disposiciones jurídicas vigentes. O sea, tener pleno conocimiento de todas las atribuciones y obligaciones que tiene el gobernador y las funciones que tiene el Consejo Provincial para asesorar al respecto. Integrar a los juristas, ya sea consultores, asesores y abogados que prestan servicios jurídicos a los órganos de dirección que forman parte de la estructura organizativa de las administraciones provinciales del Poder Popular. Es decir, crear espacios donde a nivel no solo de los órganos de dirección, sino las empresas y las unidades presupuestadas que forman parte del sistema de las administraciones provinciales. Y aquí se ha referido que ha sido fundamental respecto a la eficiencia, a la agilización sin de las dilaciones indebidas, que lo refería a mí como parte de todo ese asesoramiento jurídico. Entonces debemos potenciar ese sistema para que en la estructura local, y me estoy refiriendo a las administraciones provinciales, no me he referido a las administraciones municipales y a las asambleas del Poder Popular, que como todos conocemos, dictan ordenanzas municipales que anteriormente no existían, sino las asambleas se pronunciaban a través de los acuerdos. Es decir, es un reto y requiere preparación, especialización en todos los asuntos para fortalecer y dotar de un adecuado asesoramiento jurídico a estos órganos que forman parte de la estructura de gobierno en estas instancias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Abelino. Sin lugar a duda, uno de los temas muy para los que están cerca y los que no estamos tan cerca, pero igual resultamos afectados en todos los sujetos que asesoramos, uno de los temas más complejos que tenemos hoy. No solo por una estructura nueva que estrenamos, sino también por la pervivencia de viejas prácticas en materia de
asesoramiento jurídico en materia de facultades, atribuciones y funciones. A mí quiere hablar, le vamos a dar un segmentico ahí. No, yo no quiero segmentos, simplemente recalcar algo que decía Abelino. Pero hay un reto que yo creo que es el más importante de todos y que subyace en la idea que tenía Abelino. Y es que todavía la provincia tiene que encontrar su nueva posición constitucional. El gobierno de la provincia no acaba de encontrarse en lo que corresponde a la provincia y en lo que corresponde al municipio. Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes retos. Hubo una reforma, hubo una descentralización del poder, y hay una nueva planta local que es autónoma, que es fuerte, que no tiene todos los recursos para innovar, para producir, para ser sustentable, pero es desde allí, desde donde la actividad de la administración pública y desde donde el gobierno tiene que surgir. Por lo tanto, las grandes decisiones no están hoy en el eje de la provincia. Las grandes decisiones ni siquiera están en el eje del país. Las grandes decisiones de la administración pública y del Estado de este país son las decisiones del día a día. Y las decisiones del día a día son las decisiones de las administraciones públicas municipales, de los gobiernos municipales. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran reto, encontrar esa posición jurídica a la provincia. ¿Qué hacemos? Podría denominarse tu ponencia. ¿Qué hacemos con la provincia? ¿No? ¿Cuál es el rol de la provincia? ¿Cómo limita la provincia? ¿Cómo se mira ahora la provincia en este nuevo contexto constitucional? ¿Y qué ha quedado para la provincia? Es esa labor de ser un coordinador, no un director, no el impulsor. Es un control, pero no es el control de antes. No es el ordenador de antaño, el nivel de recepción para poder implementar. Por lo tanto, yo creo que eso también tiene que calar en el pensamiento. Y sobre todo porque hay una realidad que es divergente. Y es que descentralizamos la administración pública, pero centralizamos el aparato empresarial. Que ahí hay otra gran incompatibilidad. Cogimos las empresas, las hicimos, las municipales las hicimos provinciales, las provinciales las regionalizamos, las hicimos nacionales, y entonces empezamos a rebajar en esta nueva nomenclatura, VB, filiales, sucursales, no sé, las muchas formas que hemos llegado a la innovación en los distintos regímenes jurídicos. Eso tiene que estar acompañado de una lógica. No puede haber una lógica de la administración pública si a día de hoy el sector empresarial es también, desde esta mirada, administración pública. Entonces no puede ir el discurso de un lado y la práctica desde otro. Por eso yo digo que era parte también de lo que decían, y yo creo que también responde a esa idea de la necesidad de ese nuevo derecho administrativo, y es la organización del Estado. Hay que seguir trabajando en eso. Hay una cosa ahí. Un tema muy interesante, pero me toca el rol de dictador aquí. O sea, más bien de tirano, porque el dictador es conforme a reglas. Como nos quedan 10 minutos, les pido agradecer. Tendremos todos otros espacios para seguir intercambiando. Nos quedan 2 días todavía para seguir hablando estos temas. Sin lugar a dudas, ha destapado un tema que está ahora mismo en el debate. Eso lo hemos comprendido todos. Le damos la palabra a Jean-Pierre Isla para el tema de la contratación sobre de los proyectos de desarrollo local. Buenas tardes. Voy a hacer el uso del derecho. Sí, ya. Voy a hacer lo más rápido posible. Casi mi intervención es apoyando lo que decía el ponente de nuestro panel. Mi nombre es Jean-Pierre. Bueno, soy asesor jurídico de la empresa Grupo Hotelero Gran Caribe. La problemática fundamental, el tema de la contratación con los proyectos de desarrollo local. Tres cosas fundamentales. Me voy a dedicar a ver lo más rápido posible. Su capacidad legal, la territorialidad y la contratación como tal. Si vemos todo el tema de la normativa que está regulado el PDL, tenemos la Constitución, tenemos el decreto 33, tenemos el decreto ley 65 que es sobre el tema de seguridad social, tenemos la resolución 147 del banco que es la que regula el tema del financiamiento, la 29 de economía y planificación que es sobre la estructura que ellos van a tener y cómo se van a desarrollar, y la de finanzas y precios, la 114 que es el tema tributario, los beneficios que va a tener estos retos. Entonces, la Constitución, le da en sus articulados que es el tema de la autonomía que le da tanto a la provincia como a los municipios, y el poder que pondera a los órganos que le integran, gobierno, consejo, asamblea. Tema 33 no lo voy a requerir porque el profe lo tocó, pero hay cosas fundamentales, cómo es el proyecto, cómo se crea, cómo va a ser sus objetivos.
las tendencias que debe salir debe salir del gobierno, una publicidad, necesidades del territorio, cómo se va a financiar, quiénes pueden ser los sujetos de este proyecto, los incentivos que va a tener, los fondos con los que se va a regir. Bueno, decía el tema de la resolución 29 de economía y planificación, que da un desglose detallado de cómo funcionaría tanto el proyecto de desarrollo local a nivel municipal como el provincial. También estamos viendo al 65 ya el tema de la seguridad. Vimos el 144, sigue pasando. 140, pasa el otro. Ya. Y la 40, o sea, y el 147. Pasa el otro. Ya, vamos a ver. Entonces, capacidad legal. Cuando caemos en el tema, tenemos que hacer uso del 304, donde nos dice en su disposición final tercera, dice las unidades y organizaciones que no cuentan con personalidad jurídica pueden contratar a partir de las facultades legitimadas legítimamente concedidas, observando que tales efectos establezca la legislación. En pocas palabras, es verdad que no tiene identidad propia, pero el 304 nos está diciendo que sí puede contratar. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo hice como especie de una analogía. Estamos hablando porque la protesta es, los proyectos de desarrollo local no tienen personal jurídica, no los contratan. Bueno, ¿y por qué las UV sí contratan? Y la UV en el 34 dice que tampoco tiene personalidad jurídica y contratan. ¿Cuál es la función de nosotros? En el contrato debemos decir a quién estoy contratando. En las UV se pone empresa tal, representada en este acto por UV tal. Algo parecido hay que hacer en el proyecto de desarrollo local cuando damos el contrato. Es el representante, que es persona natural, jurídica, etcétera, que viene en representación del proyecto de titular. Término es titular. Bueno, sí, gracias, profe. El titular en representación del proyecto de desarrollo local. Y cuando vemos los contratos de los proyectos de desarrollo local, empiezan proyecto de desarrollo local, negativo. Tenemos que jugar nuestra función. Eso mal con asterisco. Entonces, bueno, hice esta analogía. Tema de la contratación, bueno, lo que le decía, si la UV puede contratar, también el proyecto de desarrollo local puede contratar. Lo estaba viendo también, está el artículo 33, que el profesor hace una descripción de que yo lo veo como una antesala para una forma de gestión no estatal. ¿Por qué? Porque me está diciendo el artículo 30 del 33, de que cuando si es factible, si tiene ganancias, si es de verdad un proyecto satisfactorio, se puede convertir en una persona jurídica. Ojo, esto es un problema. Este es un problema y ya lo tocaba el profesor. Empiezo por un lado y después termino en otro. Pero bueno, es lo normal. Es lo normal. Sí, pero bueno, lo malinterpretamos. Tema territorialidad. Aquí es un poco complicado. A ver, empezamos con un artículo 4 que me dice que la escala de desarrollo local puede o no coincidir con la abolición política territorial administrativa. Tenemos el artículo 6 que te habla de cómo puede ser el municipio, cómo puede ser la provincia, y tenemos el artículo 8 de que me habla de las funciones que va a tener tanto el municipio, provincia y nación. Esto en controversia con mi punto de vista, con lo que dice economía y planificación, en su segundo resultante esperado del sistema de trabajo, en su último bajo, dice: la estrategia de desarrollo municipal se ejecuta entre los límites políticos territoriales que a sus efectos establece la división política administrativa vigente. Nos volvió locos, por lo menos. Mientras que la estrategia provincial es un enfoque interterritorial dirigido a los principales polos de producción y cadenas de valor intermunicipales. Las mismas contribuyen al fortalecimiento, integralidad y sostenibilidad del territorio, aprovechando sus potencialidades sobre la base mayor de la autonomía institucional. A ver, si ponemos en contradicción esto con lo otro, nos damos cuenta, pueden o no pueden salir del territorio. Al final, soy partidario de lo que dice el profe, esto hay que aterrizarlo porque no está aterrizado. Y si lo quisieran decir, por lo menos este compañero que está aquí no lo entendió. Me declaro incompetente, no entendí eso. Y entonces, bueno, aterrizar es ese tema. ¿Cómo lo están solucionando las personas? Los municipios están emitiendo cartas de autorizo, y si va a trabajar en el otro municipio también dice: bueno, está bien, me conviene, venga, no hay problema. O sea, como acá hay, te dejo y te aceptan. Ok,
lo aceptamos, lo vemos así. Tema de la contratación, 4 momentos que estaba viendo para un tema de ir concluyendo. El tema, Un minuto. un minuto. Tema de asociación contractual, desastre, cómo los representantes del proyecto local se ponen de acuerdo para crear el proyecto. Desastre total, no se ponen de acuerdo, no hacen nada, pero eso después influye en lo que viene a continuación. Un segundo momento que va a ser ya su contratación con el gobierno para hacer el famoso acuerdo, que el acuerdo también, otro desastre, no dice nada, y ahí es donde se deberían poner las pautas al proyecto de desarrollo local. Un tercer momento, el banco, por favor, que me disculpe, si tú sabes, lo primero que tiene que hacer es que no puede hacer el contrato con el proyecto de desarrollo local, sino con el representante del proyecto de desarrollo local. Porque después esto viene contra el tema de la contratación, de que cuando yo haga el contrato con el representante del proyecto de desarrollo local y voy a pagar, la titular de la cuenta está el proyecto de desarrollo local. Entonces, estoy contratando a una persona y le estoy pagando a otra. Y eso es banco. A modo de conclusión, bueno, ya estas fundamentales ideas que tengo, bueno, la iniciativa que sí debe salir del gobierno, cosa que está pasando todo lo contrario, la gente le propone a alguien, yo quiero hacer este proyecto y puede ser o no necesidad del municipio y se lo aprueban en aras de querer gastar el presupuesto. Tenemos que gastarlo, no tenemos un proyecto arriba, vamos a aprobarlo. El tema de las generales de los proyectos de desarrollo, o sea, de los contratos con los proyectos de desarrollo local, tenemos que estar bien definidos con respecto a esto. Bueno, el banco que haga su mejor esfuerzo y nos apoya en este sentido. Y bueno, ya, y que quede limitada el tema de la territorialidad, que por lo menos es un problema, que un proyecto local de Matanza está trabajando aquí en La Habana, y la gente esa concesión está un poco confusa, y la gente le tiene miedo a eso. Pero bueno, no tengamos miedo si somos, como dice el profesor, emprendedores. Bueno. Muchas gracias, Jean-Pierre, muchas gracias. Yo creo muy interesante. Otro tema para que en los otros espacios podamos seguir interactuando. Y no por último, y ya cerrando, porque ha sido muy complicado, aunque ha sido también placentero por la naturaleza de los temas que hemos abordado, el asesoramiento jurídico a productores agropecuarios mediante las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Yo les pido hacer ejercicio de la síntesis, no por menos importante,